Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, les saluda deseando la más rica bendición de Dios para todos ustedes. Queremos avanzar con este estudio que tenemos de mirar en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, aquello que Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:10, que Él era el don de Dios, el regalo de Dios. Efectivamente, el gran regalo que Dios da a la humanidad para que no solamente sea tan bendecida, cuando Jesús se presenta a sí mismo en su sermón de Nazaret. Aquí tenemos el texto, acordémonos, de Juan 4:10, Jesús que responde a la mujer samaritana: si tú conocieras el don de Dios o regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame agua, tú le habrías pedido a Él, y Él te hubiera dado agua viva, según la versión de la Biblia de las Américas. Notemos que Jesús se define a sí mismo como tal, el regalo de Dios. Pero he aquí que este regalo no era solamente para traer bendiciones al hombre, como presenta Isaías capítulo 61:1. Leemos también que era traer tanto bienestar, tanta curación, alegría a los hombres, sino también para vindicar el carácter de Dios. Miramos Isaías 61:1, que esto es parte del sermón que Jesús presentó en su presentación inaugural en Nazaret, según Lucas 4. Leemos acá: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer, notemos, buenas nuevas o evangelio. Acordémonos que evangelio significa buena noticia. A los afligidos me ha enviado el Señor para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Aún el versículo 2, para proclamar el año favorable. Acordémonos que estudiamos también este tema acerca de que Jesús proclama el año favorable, que se cree, casi muchos autores coinciden en ello, que se trata de un año mesiánico, un año de bendiciones, como ocurre con el séptimo año, según la ley de Moisés, el año de remisión, en que se perdonaban las deudas, se liberaban los cautivos también, como el año jubilar, era otro año favorable del Señor. Esto es, después de 7 series de 7 años, 49, en el año 50 venía el año del jubileo. Pero también predica el Señor y el día de venganza de Dios nuestro, para consolar a todos los que lloran. Al decir venganza, Jesús no aparece en el texto que lo haya mencionado. Jesús no venía para condenar, como él bien lo dice, sino para salvar. Bien, nuestro Maestro trae esta bendición de acompañar a todos los dolientes, pero aquí también que él vino para exaltar la ley de Dios, como aparece en el texto mesiánico también de Isaías capítulo 42, leemos versículos 6, 7, luego desde el 18 en adelante. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Miramos todavía
Bien, 17 en adelante, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Acordémonos que Jesús es la piedra de tropiezo y había una idolatría que en aquel primer siglo se veneraba. Además del dinero, Lucas capítulo 16 nos habla de una parábola que Jesús cuenta, estos fariseos avaros que confiaban en sus posesiones. Pero había otra idolatría más grave, era el amor a sí mismos. No aceptaban consejo, nada menos que de parte de Dios, que les mostraba los errores que ellos traían al rechazar la luz que estaba presente delante de ellos. Pero miremos todavía más de este versículo, 17 en adelante, hasta mirar la exaltación de la ley de Dios. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Refiriéndose al Cristo. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas que merecen condenación, pero él como que no advierte. Que abre los oídos, pero él no oye. ¿Por qué? Porque él viene por algo superior. Y es exaltar la ley de Dios, como leemos ahora. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y amigos, en este sentido, vemos que la mejor forma de combatir las tinieblas, imaginemos un cuarto en que hay puras tinieblas y el ama de casa pues quiere que entre luz. Sería necio pensar que las tinieblas se saldrían con la ventana abierta y barriendo con la escoba, a ver si las tinieblas salen. No, es prendiendo la luz, las tinieblas desaparecen. Así hizo Jesús. Es cierto que Él amonestó y al final de su ministerio, capítulo 23 de Mateo, les llamó hipócritas, pero a lo largo de su ministerio era a través de la luz de su conducta, de sus palabras, su ejemplo, era prender la luz para que las tinieblas se disiparan. Bien, en esto era que exaltaba la ley de Dios con su carácter, con su ejemplo. Acordémonos que él mismo lo había dicho. Yo no he venido para anular la ley, sino vengo para cumplirla. Y él venía a ejemplificarla en la vida diaria. Tenemos allí el texto. Esto es muy importante, amigos, porque él es la manifestación suprema, el cumplimiento humano, carnal, de lo que es la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no vengo para abrogar o anular, sino para cumplir y cumplir esa ley. Al punto que en el versículo 19 se nos dice que en la forma en cómo tratamos la ley, así es como Dios nos trata. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, o miserable. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, es decir, no solamente enseñarlos, sino cumplirlos también, este será llamado grande en el reino de los cielos. Notemos que Dios trata al hombre en proporción a cómo el hombre trata la ley de Dios. Y en este sentido Jesús vino con su misión de exaltar la ley, para que todos supieran cómo Dios mira su ley pisoteada. De allí es que Jesús presentaba el Antiguo Testamento y particularmente las leyes de Moisés, en el contexto de luz que él traía, y lógicamente los fariseos se disgustaban tanto porque sus pecados, por ejemplo, cuando él echó a los cambistas del templo y les dijo a ellos, no hagáis de la casa de mi padre es casa de oración, no la hagáis cueva de ladrones, ¿sí? Una cueva de rateros. Esto ofende. Los fariseos, los miembros del Sanedrín, que habían dirigido este sistema de recaudación de dinero. Esto es hacer una compra-venta en el templo de las ofrendas, corderos, animales que los ofrendadores traían, pero allí se excedían los precios, se cobraban de más de lo que en el mercado valía una oveja o un cordero, y entonces, o una paloma cuando había que ofrecer sacrificios. Imaginemos a estos ofrendantes que venían de tan lejos, no podían cargar un cordero para ofrendar un sacrificio. Entonces hacían un trueque, cambiaban allí las palomas
los corderos, ellos los compraban y pagaban exorbitante dinero. De eso tratan, amigos. Jesús por eso les decía, ustedes son rateros, ladrones, cuevas de ladrones en lugar de una casa de oración. Bien, esto es la luz, pero ¿acaso los fariseos aceptaron la reprensión? De ninguna manera. Bien, nuestro Jesús llega a ser piedra de tropiezo. De ese es el tema que estamos hablando, amigos, en esta serie, Descubriendo al Mesías de las Profecías. Estamos examinando la sección de el Mesías y las parábolas. Y hemos visto varios estudios, y en particular nos detenemos en este ahora, que es la piedra de tropiezo. Ya miramos en Jesús, y hay mucho más para mirar, pero queremos avanzar también con el Espíritu Santo, a quien Jesús prometió que enviaría a los discípulos, el cual daría luz en la escritura que estos discípulos traerían, en la forma en cómo ellos enviarían sus cartas, sus mensajes, para irradiar el mensaje del cielo. El Espíritu Santo que estaría inspirándoles, es el caso de Pablo en particular con sus cartas, tales que el apóstol Pedro, él dice que hay algunas cosas que son difíciles de entender, pero él reconoce que es inspirado por Dios al decir que los inconstantes e indoctos tuercen. Él no está afirmando que Pablo se equivoca y que hay que aguantarle, que hay cosas que son correctas y otras que no lo son. No, más bien hay cosas que son difíciles de entender, pero que el error está en aquellos que tuercen las cosas en lugar de examinar lo que Pablo dice, porque es el Espíritu Santo el que está hablando mediante esos escritos. Y en ese punto, amigos, aquí tenemos el texto para acordarnos. Esto dice Pedro. Leemos el versículo anterior también. Acordémonos que Pablo había humillado a Pedro, no porque lo quiso hacer. Allí en la carta lo cuenta en Gálatas. Esto ocurrió en Antioquía de Siria. Quizá podemos leer ese texto también, amigos. Allí en Gálatas capítulo 2, versículos 11 en adelante, vamos a ver cuando Pedro predica en Antioquía de Siria, que era la iglesia de asentamiento, la base de operaciones de Pablo con su amigo Bernabé. La iglesia, pues, había sido fundada por Bernabé, aún incluso por antes, y luego enviaron a Bernabé, y Bernabé trae a Pablo. Y allí ambos trabajan tan duro que levantan una congregación que luego ellos van a enviar a sus grandes apóstoles, Pablo y Bernabé, para que hagan sus viajes misioneros. Y así levantan nuevas iglesias. Bien, en esa iglesia, básicamente gentil, era un laboratorio en aquel tiempo, la primera iglesia gentil en Asia. Bien, allí Pedro, como evangelista, como un pastor ministerial, diríamos hoy, que viene de la organización de Jerusalén, visita y conmueve con sus prédicas a los gentiles cristianos convertidos allí en Antioquía de Siria. Pero aquí que hay problemas, por lo cual Pablo le amonesta, tema que tiene que ver con lo que estamos estudiando, porque Pedro, él también abrazaba la salvación en Cristo, pero tenía problemas, falta de comprensión cuando servía al ojo. Mientras estaba con los amigos gentiles convertidos, él era buen predicador. Pero llegaron los emisarios de la organización de Jerusalén, presidida por Jacobo, llegan estos y Pedro se transforma, tiene otro comportamiento, por lo cual quedan confundidos los gentiles, como que algo faltaba en los gentiles para formar parte del equipo de estos grandes predicadores, grandes líderes que venían de Jerusalén, que habían conocido al Maestro también. Y entonces en la confusión Pablo tiene que actuar y decir, aquí hay hipocresía de parte de ustedes. Bien, a pesar de la amonestación que Pablo le da a Pedro, Pedro no le devuelve acusando a Pablo de confusión en los textos. Veamos la historia, amigos, porque esto tiene que ver con que el Espíritu Santo inspiró a Pablo en momentos dramáticos. Pedro cometiendo grave error, y ahora en las cartas publicadas, Pablo tiene que defender a su compañero que lo había amonestado tiempo atrás, pero ahora debe decir que las cartas hay cosas difíciles de entender, pero que si uno las lee con constancia, son para nuestra salvación, a diferencia de los inconstantes e indoctos, es decir, gente que no avanza demasiado y además indocto que no conoce, tuercen y se pierden. Leemos pues entonces Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante, para mirar estas historias.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, acordémonos que en la antigüedad había dos Antioquías, la de Siria y la de Pisidia. Esta de Siria está en el Asia. Le resistí cara a cara porque era digno de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, él era el presidente, acordémonos de la organización naciente de Jerusalén, la primitiva comunidad cristiana estaba dirigida por Jacobo, por orden del Señor, según deducimos de la aparición del Cristo resucitado que se apareció a Jacobo y luego a los 12 para confirmar esta designación. Acordémonos que él fue el hermanastro mayor de Jesús. Bien, que viniesen algunos líderes, hoy llamaríamos grandes evangelistas, que venían de parte de Jacobo. Pedro comía con los gentiles, es decir, con la iglesia, los hermanos convertidos que procedían de la gentilidad. Pero después que vinieron, él se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que tiene miedo? Cristo nos da el poder para servirle libremente y no al ojo. No tratar de agradar al amigo, al compañero, en este caso era a los mismos compañeros judíos. De otro modo, les llevarían algún informe negativo a Jacobo, al presidente. ¿Qué importa? Al contrario, con más razón, que aprendan todos la libertad en Cristo Jesús. Eso hubiera querido Pablo de parte de Pedro. Bien, miramos cómo sigue esta historia. Y en su simulación participaban también los otros judíos que venían de Jerusalén, de tal manera que aún Bernabé, nada menos que el compañero querido de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Claro que sí, que era hipocresía, porque ya Jesús lo había dicho en Mateo 6, que cuando oren no hagan como los hipócritas, que ellos cuando oran o hacen ayunos, ellos demudan sus rostros. Miremos acá la expresión. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por tanta palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O en cuanto al ayuno, o sea, muchas palabras para que la gente diga, wow, cómo ora, qué tremendo. No, bien, esa hipocresía de agradar a los compañeros judíos, compatriotas, y los gentiles quedaban confundidos porque Pedro ya no participaba con ellos. Así, ¿cuánto ejemplo aparece en Mateo capítulo 6 de la práctica de hipocresía de los fariseos? Que ahora Pedro, nada menos, con tanta luz que tenía, estaba siendo arrastrado con todo ello. Bien, fijémonos a continuación cómo Pablo, en Gálatas, amonesta a su compañero, muy duro, por cierto, se lo tiene que decir. Ese tema, amigos, lo vamos a ver con detalle cuando estudiemos Gálatas. Acordémonos que estamos en la sección de examinar lo que el Espíritu Santo va a hablar a favor de Jesús, traer enseñanzas del Cristo a través de los apóstoles que nos den luz acerca de la piedra de tropiezo, por qué el judaísmo cayó. Y aún el cristianismo, amigos, si no ponemos a Jesús como piedra de fundamento y en su lugar ponemos a Pedro y a sus sucesores, en este caso estamos hablando del sistema papal, que si ponemos a ello como base del cristianismo o catolicismo, repetimos el mismo problema de los judíos. Es Cristo la piedra sobre la cual se basa todo el fundamento de la fe y la doctrina. Bien, miremos a continuación a Pablo dirigiéndose ahora a Pedro. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, está muy bien que tú te muevas así con esta gente que son los miembros de mi iglesia, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los obligaba? Porque quedaban confundidos. Sentían ellos que algo les faltaba, que en algún error estaban mezclados, porque Pedro, que era un hombre de Dios, si se apartaba, entonces prefería estar con los santos, con los que habían alcanzado santidad, como eran los compañeros judíos que venían de Jerusalén. No, amigos, en Cristo tenemos libertad. Alguien diría, por fin, libertad de la ley. Nadie dijo eso. ¿Cómo que no? Si Pablo dice, estamos libres de la ley.
Todo eso, amigos, queremos buscarlo acá en el estudio que tenemos del Espíritu Santo. Ya vamos a mirar, el estudio que hoy tenemos es Romanos capítulo 4. Pero vamos otra vez a la carta de Pedro, allí en el versículo 14, hablando de Pedro, de Pablo, a quien Dios le había dado mucha luz, lo que Pedro nos va a contar acerca de las epístolas. Y hoy también tenemos que estudiar las epístolas con cuidado, con mucha oración, para entender cómo Dios se expresa, el Espíritu Santo se quiere revelar a cada uno de nosotros. Miremos pues entonces esta porción de la aprobación de Pedro a Pablo. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, en sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, gente mal preparada, mal ilustrada, deficientemente estudiada, enseñada, e inconstantes, gente que no hurga más al fondo, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hoy, amigos, en el afán de estudiar más sobre la piedra de tropiezo, vamos a ver un tema sumamente interesante, como es poner a Abraham, nada menos como base de relato de la salvación que Dios operó en un hombre. Es decir, una ilustración, un ejemplo, que quede bien claro, que los judíos utilizan. Abraham, recordemos, es el padre de 3 grandes religiones. Además del judaísmo y el cristianismo, lo es también del islamismo. Ellos 3 toman a Abraham como referencia para citarlo, para hablar de las bondades, maravillas, errores también que como humano tuvo. Pero los ejemplos que se traen son muy significativos. En el caso de Pablo y Santiago, amigos, esto es lo que importa tener en cuenta. Ambos van a tomar a Abraham, pero de ángulo diferente, distinto. Mientras que Pablo va a exaltar la fe de Abraham, Santiago va a exaltar la obra, el comportamiento, el cumplimiento del mandamiento de parte de Abraham. Y allí entonces cabe la expresión de Romanos 10, versículos 5 y 6, cuando leíamos que Moisés escribe en ambos sentidos, la justicia que es por la ley, en base a la ley, y la justicia que es en base a la fe. No que haya contradicción. Leemos acá en Romanos 10:5, que ya vamos a mirar también la versión, ya sea de la Nueva Biblia Jerusalén o la Biblia española. Saben, amigos, siempre vamos a recomendar que tengamos Biblias alternativas para enriquecernos en la comprensión. El texto va a decir lo mismo, con otras palabras, son otros traductores, muchas veces encuentran un significado muy rico en la traducción, para que nosotros podamos mirarlo, quizás levemente, con algún sinónimo, lo que el texto nos intenta decir. Aquí lo que estamos afirmando, amigos, es que el apóstol Pablo pone a Moisés como el autor de las 2 expresiones, la justicia que viene por la ley, por cumplir la ley, y la justicia que viene por cumplir la fe, en base a la fe. Ambas cosas son correctas. Es Moisés el autor de ambos, y los textos lo prueban, lo que Pablo presenta allí. El gran problema del judaísmo no es, amigos, que el judío presentó la ley. No, desechó la fe. No es lo mismo. Ellos presentan la ley sin fe. Tiraron a la borda la fe que Cristo vino, que Él era el regalo de Dios para que crean en Él por fe, depositen en Él, para que entonces la obediencia tenga significado. ¿O acaso nos acordamos que el joven rico cometió error cuando él cumplía la justicia que es por la ley, cumpliendo los mandamientos? Cuando Jesús se lo dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y luego le enumera parte de los 10 mandamientos. El texto en Marcos nos va a decir que mirándolo Jesús lo amó, lo quiso al hombre, porque cumplía con los mandamientos, pero le faltaba la justicia que es por la fe. Si esto no está, está muerto, no sirve. El gran problema del judaísmo, recuerden, amigos, no es tanto que obedecieron, ellos se salvaron por obra, ¿no? Rechazaron la fe.
Miremos acá el texto de Marcos. Entonces Jesús, mirándole, lo amó al joven rico y le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Y a continuación, la reacción del joven rico. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esto ilustra, amigos, en el mejor buen sentido de los fariseos, la conducta de ellos, que eran obedientes, pero sin fe, sin la entrega de su corazón. Acordémonos también en Lucas 18, la oración del fariseo y el publicano. Si bien allí se presenta como hipócrita a este hombre, y sin embargo muestra una realidad, eran obedientes. Pero esa actitud, cuando no hay una entrega a Dios, la obediencia se vuelve nula, pesada, hasta incluso gravosa y despreciable, porque al no haber entrega a Dios hay un amor hacia uno mismo y en consecuencia un desprecio al compañero, al vecino, que no está a la altura de uno. Leemos el texto para acordarnos. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, aunque él creía que hablaba con Dios. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Este fariseo no era ladrón, no era injusto, no era adúltero, ni se le parecía al publicano. Eso era correcto, pero el desprecio que tenía a este publicano, eso lo hacía deleznable, porque el hombre pretendía salvarse por la sola obediencia a los mandamientos. Miremos el versículo que sigue. Siguen sus buenas obras también. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Acaso está mal ayunar? ¿Y cuántas veces? 2 veces a la semana. ¿O dar los diezmos? No, no está mal. Ojalá, amigos, hoy practicáramos estas costumbres de los judíos, de por lo menos tener un día a la semana de ayuno, que ni eso tenemos. O entregar los diezmos junto con ofrendas, tampoco. Así que el fariseo nos gana en mucho sentido. Cuanto más cuando dice que no es adúltero, ni injusto, etc. Pero al no entregarse a Dios, todo aquello es salvación por obras. No obstante, las prácticas del fariseo son prácticas que están en la ley de Dios, de cumplir el mandamiento, es la justicia que es por la ley, nos va a contar Romanos 10:5. Pero la justicia que es por la fe, ambas cosas, amigos, que luego tanto Pablo como Santiago, ambos toman a Abraham como ilustración para enseñarnos estos grandes principios. En el caso de Pablo, aquí tenemos para ya recordar, dice acá el texto, porque de la justicia que es por la ley. Esto significa la salvación que viene por cumplir el mandamiento. Esta es la aprobación de Dios, la salvación que deriva por obedecer los mandatos de Dios. Moisés, él va a escribir lo siguiente: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así que cumple los mandamientos, yo les prometo que ustedes van a vivir. Eso es lo que Dios enseña. Y el texto está en Levítico 18:5. Eso es correcto. Pero también el texto nos va a decir a continuación, siguiente versículo, que el mismo Moisés escribe de la otra justicia. Pero la justicia que es por la fe, es decir, la aprobación que se obtiene, la salvación que deriva de creer de la fe depositada en Cristo, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo al mandamiento, esto lo va a decir el original de Deuteronomio 30:12. Pero Pablo bien pone allí traer a Cristo. El mandamiento de Cristo, amigos, notemos, es una revelación sorprendente de parte del apóstol Pablo. Los iguala. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? El versículo 11 indica que se trata del mandamiento. Miremos. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Y ahora sí el 12. No está en el cielo, ¿qué cosa? El mandamiento, para que llegues a decir, ¿quién subirá por nosotros y nos lo traerá? Y luego el versículo 13 también Pablo lo va a repetir, al decir que ni está al otro lado del mar, Pablo dice, ni está en el abismo para hacerlo subir, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga al mandamiento? Y en el caso de Pablo, que está en el abismo para que nos lo traiga al Cristo. No. ¿Cuál es la conclusión? Versículo siguiente. En ambos también Pablo va a decir lo mismo como Moisés.
porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y Pablo dice exactamente lo mismo en su defensa de esta justicia que viene por la fe en Cristo, citando lo que Moisés está escribiendo. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y entonces sí, Pablo trae la semejante conclusión inspirada por el Espíritu Santo. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que el carpintero es Señor, es Jehová, nada menos que una persona, acordémonos, ya lo decía Isaías capítulo 9, versículo 6, un niño nos es nacido. A ver, miremos el texto, amigos, esto es sumamente revelador para el judaísmo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado cae sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Qué título puede dársele a un ser humano semejante como el que estamos leyendo? Llamarle Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué es esto? Ya lo traía el texto de Isaías capítulo 9, versículo 6. Así que ahora lo que hace Pablo es decir, bueno, ese niño, Jesús, el niño que había nacido en Belén, criado en Nazaret, ahora es el Dios fuerte, el Padre eterno, es el Señor, Kyrios en griego, Jehová o Yahvé es la pronunciación en hebreo. Y que además Dios lo resucitó, aunque ustedes lo mataron, eso va a decir Pedro en su sermón en Pentecostés. Sepa pues ciertísimamente, miremos el texto, amigos, en ambos lados. Primeramente completamos el texto de Romanos, luego en Hechos 2. En Romanos, allí en el capítulo 10, la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, esto es lo que yo traigo para decirles a ustedes. Este es el cumplimiento de que el nazareno es constituido Señor y que si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú eres salvo. Bien, ahora vayamos a Hechos capítulo 2, 36. Son las mismas palabras que Pedro predica en Pentecostés y los conmueve a todos. Porque ahí les revela que ellos lo mataron ignorantemente, cometieron un gravísimo crimen, pero Dios les podía perdonar. En Hechos capítulo 2, versículo 36, aquí, a partir de acá, comienza a citar Pedro en su sermón varios textos, como el de Joel, muchos más, hay salmos, pero miremos este. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, al carpintero, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor, Jehová y Cristo. Al haberlo resucitado, la prueba era el descenso de lenguas en Pentecostés y las pruebas bíblicas como el Salmo que decía, no dejarás mi alma en el Hades y que tu santo vea corrupción. Eran los textos que ya anunciaban el surgimiento, la resurrección del Cristo. A continuación, la gente se conmueve. Esto era obra del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre entonces? Hay una conversión masiva, amigos. Miremos versículo siguiente. Hechos 2, 37. El impacto de la prédica del apóstol Pedro. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás compañeros, varones hermanos, ¿qué haremos? Díganos qué hacer. Y entonces en el amor de Dios Pedro habla con mucho amor. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en aquella ocasión se bautizaron más de 3.000 personas y más adelante 5.000 personas. Bautismos en masa de corazones conmovidos porque el Espíritu Santo estaba agitando el alma al leer los textos que mostraban que el Cristo, rechazado por los líderes de Jerusalén, había sido la piedra de tropiezo o piedra rechazada por los edificadores, ahora puesta como piedra de tropiezo. Los hacía tambalear a todos, todo el sistema. Y volviendo, amigos, a Pablo y Santiago, que toman a Abraham como ejemplo, como una referencia para poder estudiar el tema de la salvación, que es lo que queremos estudiar en Romanos capítulo 4, vemos que Pablo pone a Abraham en el aspecto de la fe. El hombre fue salvado porque creyó. Y Santiago nos va a decir en el capítulo 2, fue salvado porque hizo
obedeció. Ambas cosas, es creer y obedecer. Entonces allí cabe lo que Moisés había dicho en Romanos 10, 5 y 6, la justicia que es en base a la ley, la justicia que es en base a la fe, ambas cosas, y nuevamente que los judíos rechazaron la fe. Y en las obras ellos desarrollaron cuánta cosa para querer salvarse y fueron rechazados por Dios. Ahí tenemos, amigos, el texto para acordarnos, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, y luego un poquito en la cuarta línea, y la justicia que es por la fe, dice así, el mismo Moisés. ¿Sí? Fijémonos, amigos, como para cerrar esta porción, para confirmarla, vamos a leerla en otra traducción, Romanos capítulo 9, 30 en adelante, acerca de los gentiles, que ellos estaban en otro mundo, y Dios ahora se les aparece para que hereden la salvación, gracias a la prédica de los apóstoles que se abrieron a los gentiles. Primeramente, Pedro, acordémonos, allí en Hechos, capítulo 10, a Cornelio, como también Pablo luego, cuando ya comienza con su ministerio, y su amigo Bernabé, a dar sus predicaciones entre los gentiles y ganar conversos, al hablarles de que Dios los ama, les perdona y que los invita a formar parte de la gran iglesia, cuyo fundamento ahora era Cristo, la piedra rechazada por el judaísmo. Vamos a mirar pues entonces Romanos capítulo 9, 30 en adelante. Esta es la Biblia de Jerusalén. ¿Qué diremos pues? Que los gentiles que no buscaban la justicia han hallado la justicia de la fe, en base a la fe, en base a creer. Mientras Israel, buscando una ley de justicia, ellos ya estaban mucho más avanzados porque Dios se los había revelado. Tenían la Mikra, el Tanaj, que es allí la revelación máxima que Dios puede dar a la humanidad. No llegó a cumplir esa ley. ¿Por qué? ¿Qué pasó? 32. Porque la buscaba a esa justicia no en la fe, sino en las obras. Tropezaron contra la piedra de tropiezo, como dice la Biblia. He aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, mas el que crea en él no será confundido. Notemos, esta porción varias veces se traduce de distinta manera ese verbo. Así que ellos, en lugar de creer, confiaban en que obedeciendo, en eso llega la piedra de tropiezo para que crean que había que entregar el corazón a Dios. Se resistieron, no aceptaron los consejos del Cristo y así se perdieron también. Bien, amigos, vamos a leer Romanos capítulo 10, desde el capítulo 4, el versículo 1 en adelante. Vamos a avanzar a estudiar una ilustración preciosa que Pablo habla de la justificación por la fe, tomando a Abraham como base, como ilustración, para enseñar este gran principio al judaísmo y a nosotros también, que heredamos la salvación si creemos en la persona de Jesús. Luego vendrá la obediencia, es la consecuencia natural, yo diría obligatoria. Una persona que cree y no obedece, ya Santiago lo amonesta. Y esto es lo que importa, amigos, que actuemos, comprendamos correctamente. Podemos equivocarnos, y así hay muchos casos de gente que yo creo, dicen así, yo creo, pero los hechos prueban que no es así. Tiene que haber un cambio. Bien, leamos pues Romanos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y estamos usando la Biblia de Jerusalén, amigos, para que veamos, nos podemos enriquecer con cualquier traducción, especialmente las Biblias que son recomendadas, para que las tengamos para estudiar. ¿Qué diremos pues de Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, como pretenden el judaísmo, alguien diría, pero ¿no lo pretende Santiago también? Vamos a ir matizando, amigos, para entender esto. Por supuesto, Santiago no escribe que solamente por las obras. No, él dice que la fe debe tener obras. El mismo Santiago va a exaltar la fe. De hecho, en el capítulo 2, versículo 1, él dice que nuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin problemas, como es la acepción de personas. Miremos, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin ese problema grave como era la acepción, la discriminación de gente. Y él va a desarrollar ese tema. Él no está hablando, cuando en ese mismo capítulo va a hablar de las obras de Abraham, no habla de que él se salva por obras. No, la fe de él
se muestra en las obras que tuvo. Por eso van combinadas ambas cosas. Una será la consecuencia de la otra. Primero es la fe. Las obras serán la consecuencia. Obviamente tiene que haber resultado, una derivación de esa fe en el Señor, una obra. ¿No ves? Lo tenemos ahí para que lo miremos, y esto que nos ayude a entender al apóstol Pablo en Romanos 4. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Y notemos a continuación la tremenda conclusión del apóstol Santiago. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si es que alguien malinterpretó al apóstol Pablo, aquí se complementa adecuadamente, como el apóstol Pablo lo va a complementar en su misma carta a los romanos. Fijémonos, Romanos 3:31, que si somos salvos por la fe, entonces eliminemos la ley. A ver, ¿qué hacemos con la ley ya que sobra? A ver, ¿qué dice? Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Sí, amigos, leamos adecuadamente al apóstol Pablo para no sacar extrañas conclusiones, como hacen algunos, que en Cristo, ahora por medio de Pablo, estamos libres de la ley. Ahora sí, ¿qué? ¿Que podemos otra vez empezar a cometer pecado? Fornicar, porque estoy en Cristo. Acordémonos que algo hemos contado ya de la experiencia de Lutero, al final de sus días, con su libro, o lo que él habló y que se recopiló en un libro que se llama Charlas de Sobremesa, donde se notan excesos de parte de este gran hombre, este gran santo, que lo fue Lutero y sin embargo cometió gravísimo error, y que Dios juzgue. ¿Quién soy yo? Que Dios juzgue. Traemos este hecho para que no cometamos el mismo error. Cuando allí en las charlas de sobremesa, él peleando con Satanás, él dice, este me tenía cautivo en el claustro, pues ahora, para que vean que estoy libre en Cristo, se mandaba alguna copa de más o algún chiste verde de más. ¿Sí? Bien, esto es para que sepamos, hay material publicado aún en español que se puede leer sobre Charlas de Sobremesa de Martín Lutero. Esto que nos ayude, amigos, a que siempre, como dijera el apóstol Pablo en Filipenses, nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Nunca haya una soberbia que ya estoy en Cristo y actuamos de una manera tan, a veces, despreciativa del prójimo, tan confiada en nosotros, creyendo que Dios es bueno, seguramente me va a perdonar. No es así. Dios quiere que siempre mantengamos nuestra vigilancia en alto. Vamos pues entonces, ahí tenemos el texto para que nos acordemos de Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, vamos entonces a Romanos capítulo 10, estábamos leyendo los primeros versículos, versículo 10:2 de Romanos, acerca de Abraham, si es que él fue salvo por obras. No, amigos, él fue salvo por fe y las obras confirmaron la fe que él traía, que a Dios tanto agradó. Romanos capítulo 10, versículo 2, estábamos leyendo en la versión de la Biblia de Jerusalén. Cualquier Biblia, amigos, va a ser buena, hay muy buenas traducciones para tratar de extraer el mejor significado que los textos griegos originales presentan. Romanos capítulo 10, versículo 2, leemos. Romanos 4, Romanos capítulo 4, versículo 2. Bien, aquí tenemos. Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. A Dios no le importa, no le interesa. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue reputado o computado como justicia. ¿Dónde aparece esta expresión? Aparece en varias partes en Génesis. Vamos a mirar capítulo 12, capítulo 15 también, cuando Abraham cree y le es computado como tal. Miremos capítulo 15, versículo
5 y 6. Dice, y los llevó afuera y le dijo, mira, Dios le dice a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dice, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Notamos esto? También podemos mirarlo en Génesis capítulo 26, versículo 5, acerca de la obediencia de este hombre. Versículo 5, cuando dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto. Notamos, él oyó, creyó y obedeció. Guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Las dos cosas, amigos, es oír, creer y en consecuencia obedecer. Vamos pues otra vez a Romanos capítulo 4. Estábamos en el versículo 3. Le fue acreditada la justicia porque creyó. Dios le dijo, así va a ser tu descendencia. Y él creyó. Y a Dios le fascina que le crean. Acordémonos cuando Tomás, él dijo, si yo no meto el dedo, yo no voy a creer. Amigos, Dios quiere que creamos. Como un padre que quiere que su hijo no le cuestione, no le dude. Si el padre dijo, es que papá, tú me prometes y nunca cumples. Y duele a un papá que ama al hijo. Hijo, te lo dije, ¿por qué no puedes esperar? Es que tú me dijiste, ¿no fue para la semana pasada? Sí, hijo, pero, y bueno, confiemos. Dios quiere que imitemos a estos grandes hombres. Y si Él nos dijo, yo te perdono, ¿cuántas veces, amigos, nos incriminamos porque la conciencia está muy alterada por pecados que hemos cometido? Y si Dios dijo, yo te perdono, creámosle. Y eso agrada al Señor. Y Dios nos va a otorgar porque creemos, aunque no lo podamos ver. Bien, vemos entonces en Romanos capítulo 4, versículo 3, y seguimos en adelante. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Al que trabaja, no se le cuenta el salario como un favor, sino como deuda. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe, ese creer, se le computa, se le reputa como justicia. Aquí en los versículos 4 y 5, el apóstol Pablo nos está diciendo que al que está obrando, el que hace obras, aquí en la Biblia de Jerusalén traduce como trabajar. Lo ideal sería poner obrar, ya que viene hablando de obras. Al que obra, al que cumple, no se le cuenta el gran premio que se le quiere dar como un regalo, sino más bien como deuda. Y Dios no quiere tener deudas. En cambio, al que no obra, sino solamente se limita a creer en aquel que perdona al pecador, ese creer se le computa como justicia. Como también, y entonces prueba esto con textos del Antiguo Testamento. Como también David proclama, bienaventurado al hombre a quien Dios imputa justicia sin obras, independientemente de las obras, como dice el Salmo, bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonadas y cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le culpa, no le imputa, no le atribuye culpa alguna. Entonces, esa felicidad, esa bienaventuranza, viene alguien que no está obrando, al contrario, obró demasiado mal, pero creyó aquel que le perdonó. Vamos a buscar estos textos en el Salmos 32. Vamos a buscarlo allí. Y es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, cómo la persona hereda salvación. No por hacer cosas y estar detrás de un sinnúmero de actividades, sino que cree que Dios le perdona y ese creer se le premia. Bien, en el Salmo 32, versículos 1 en adelante, nos va a contar esta experiencia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero miren el proceso que tuvo que sufrir antes de recibir esa bienaventuranza. Mientras callé mis pecados, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La conciencia le pesaba al salmista. Se volvió mi verdor, mi juventud, diríamos hoy, en sequedades de verano. Pero mi pecado te declaré, y yo no encubrí mi iniquidad. Yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Ahora sí se entiende el versículo 1 y 2, que mientras él callaba se envejecía, pero mientras habló allí viene tanta alegría. Leemos el versículo 1 y 2 del mismo Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no le culpa de iniquidad. ¿Por qué? Porque confesó. Bien, esto es lo que Pablo va a citar en Romanos capítulo 4, que hay una justicia, hay una salvación, una aprobación de Dios, pero sin obras. Al contrario, cometió muchas malas obras, se enredó con tanto pecado, pero al confesarlo, Dios le da salvación. Esto en contra de la postura judía que, creyendo, que haciendo muchas obras, pero sin entregarse a Dios, heredaban salvación. Si es así, amigos, que uno cree que por hacer muchas obras, independientemente de Dios, uno puede salvarse, sírvanos la advertencia que nos cuenta el libro de Job. Allí en el capítulo 40 del libro de Job, Dios va a dar el medio que uno puede heredar salvación sin Dios, como cuenta del versículo 8, 48 del libro de Job. ¿Invalidarás tú también, le dice Dios a Job, mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte? Ok, si te quieres justificar, miremos lo que viene a continuación. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su lugar. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Haz todo eso, hazme todo eso. Y tú te salvas sin que yo te ayude en nada. Tú también heredas la salvación. Amigos, ¿podemos hacer eso? No hay manera. El ser humano no se puede salvar haciendo cosas. Y si las quiere hacer, haga lo que el consejo de Dios. Adórnate de majestad y de altura. Agarra todo soberbio. Destrúyelos a todos. Lo que hemos leído. Y entonces yo te voy a confesar, tu mano te puede salvar. Amigos, no podemos, pero el judío sí lo creía. Por eso Cristo aparece piedra de tropiezo, para decirles esto no es así. Y rechazaron la luz para su propia perdición. Amigos, ¿no es fascinante el estudio de la carta a los romanos? Embellecernos, gloriarnos, gozarnos al estudiar la salvación de Dios, la justicia de Dios que es por la fe en Cristo, creyendo en Él, sin obras, creemos. Pero luego que hemos creído, Dios pedirá frutos. De esto tratan los textos, ¿cuántos más que hay? Como Efesios 2:10. Rehechos en Cristo, creados en Cristo Jesús, hechura suya, para que andemos en obediencia. Amigos, nunca el Señor quitó la obediencia, va a estar siempre presente. La forma correcta es ser creados, entregarnos al Señor para que podamos obedecer. Bien, por eso Jesús es la piedra de tropiezo para el mundo judío, pero es la piedra principal en el cristianismo, pero lamentablemente la han cambiado por una piedra paralela. Estos estudios, amigos, seguiremos avanzando, prueban los textos mesiánicos en esta serie que estamos emitiendo. Gracias por acompañarnos, seguimos en contacto en la siguiente emisión. Deseamos que Dios los bendiga y que el Espíritu Santo los acompañe. Hasta la siguiente emisión, tengan bendiciones del Señor.
El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.